Hola, te habla Luis Marión y te invito a explorar servidor de base de datos. Aquí vamos a estudiar los conceptos de base de datos y cómo los clientes interactúan con un servidor de base de datos o database server. Bien, si buscan en el internet la definición de una base de datos, vas a ver que es un conjunto de datos almacenados para uso posterior. O sea que en una oficina, ya sea en el departamento de contabilidad, en el departamento de recursos humanos, vas a encontrar que los empleados ahí pueden usar Excel para crear una base de datos local. Por ejemplo, yo puedo crear una base de datos de estudiante y lo primero que yo quiero hacer es que Excel me permita a mí crear y descartar tablas fácilmente. Entonces yo creo una tabla aquí y empiezo a agregar columnas. Por ejemplo, matrícula, bien, nombre, cédula, y esas son columnas que he agregado a mi tabla. O sea que yo quiero que la herramienta que yo voy a usar tenga esas facilidades. En este caso, Excel permite esto. Ahora, yo quiero hacer esto desde un PC remoto. Otra cosa que yo quiero hacer es alterar tablas. O sea, yo quiero agregar y descartar columnas de una manera eficiente. Por ejemplo, yo quisiera agregar una columna para el nombre, tener nombre y apellido. Y vemos que real y efectivamente Excel me da esa facilidad. Otra cosa que me gustaría hacer es crear mis datos también de una manera que sea eficiente. Yo puedo insertar aquí una matrícula, ¿verdad? Por ejemplo, 2011, Luis Marión, y con la cédula 1, 2011, Miguel Ángel, y con la cédula 2. Y entonces aquí yo tengo ya dos filas y me gustaría de que también yo pueda descartar fácilmente filas. Por ejemplo, aquí yo puedo borrar esta fila. O sea que Excel me permite eso, pero yo quisiera hacer todo esto desde una PC remota. Bien, o sea que si yo tengo, por ejemplo, estoy trabajando en una universidad y la universidad tiene una sucursal en Boston, una en New York y una en Miami, me gustaría que de una manera remota se pudiera tener acceso a esta tabla y hacerle cambio. Cuando yo estoy usando Excel, voy a tener mi archivo de Excel en mi PC y va a ser difícil que otras personas vengan desde otras localizaciones y hacer cambios a mi file simultáneamente. Ellos pudieran accesar ese file en un servidor, pero la idea es que todos tengan abierto esa hoja de Excel simultáneamente, lo cual va a ser difícil. También me gustaría que yo pueda tener espacio para millones de datos. Si es una lista de estudiantes, evidentemente yo voy a tener 20, 30 mil estudiantes, pero si es, por ejemplo, el censo de Estados Unidos, yo voy a tener millones de récords y entonces Excel va a estar limitado en esto. Otra cosa también que me gustaría es la seguridad de la información, que personas que no estén autorizadas no accesen la información. O sea que todos estos requerimientos yo lo voy a esperar de la herramienta que yo voy a utilizar para yo almacenar mis datos. Y por ende arribamos a lo que es precisamente un servidor de base de datos o database servers, el cual es un programa que permite almacenar datos en un computador servidor central para ser usado simultáneamente por muchos clientes remotos de una manera eficiente. O sea que queremos que nuestro servidor de base de datos nos ofrezca estos beneficios que están aquí. Ahora bien, para uso local, ¿verdad? En una lista de estudiantes o en contabilidad, una hoja de trabajo, tú puedes utilizar Excel para almacenar tu base de datos, pero ya cuando esa base de datos va a ser compartida por muchos usuarios en la empresa, en el negocio, se necesita un servidor de base de datos. Así que vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos estudiando cuáles son las propiedades de una base de datos y de mejor dicho, de un servidor de base de datos y cómo este funciona. Regresamos en un momentico.